Primero que nada, pues eso, bienvenidos. Antes que nada, pues voy a hacer, me presento. Vale. Buenas tardes. Bueno, aquí en España son ya las 7 de la tarde, así que puedo encajar un poco más. Soy Rubén Balseca y bueno, trabajo como front-end developer en Clarity AI. Para quien no lo sepa, Clarity AI, estamos tratando de crear un producto que básicamente es dar métricas de impacto social de inversiones en empresas. Es decir, un inversor quiere invertir en una empresa y quiere saber cómo va a impactar a la sociedad pues, en distintos ámbitos, en medio ambiente, en la parte social y si va a contaminar más o menos, etc. Bueno, el caso es que llevo usando Vue pues ya unos años, prácticamente desde que salió la versión 2, hará 3 años y pico. Y bueno, podéis seguirme en Twitter en @rubenvp, es como Rubén Silda E, por hacer un poco la gracia, pero cuesta un poco decirlo ahora. El caso es que, bueno, aparte de mi trabajo, pues también organizo Vue.js Madrid, Vue Spain, donde es básicamente una metacomunidad entre varias comunidades, pues entre Barcelona, Mallorca, Madrid, Alicante y Canarias. Y Vue Vixens España, pues hemos formado una metacomunidad que llamamos Vue Spain, donde organizamos meetups online y de hecho el próximo lo anunciaremos ya dentro de poco. Y además doy clases en Ficticia, que bueno, pues ahora mismo quizá nos tenemos que pasar a un formato online, así que bueno, ya se verá. En resumen, más o menos la evolución o las tecnologías con las que he ido tocando, pues supongo que mucho de aquí, pues al principio uno empieza con jQuery, bueno, es que antes no había muchas más cosas, luego AngularJS y al final tocamos Vue. Pero bueno, en la transición de AngularJS a Vue hace ya unos años, pues nos encontramos con este panorama, ¿no? En plan, pues por un lado React, que estaba pegando bastante fuerte, y por otro lado Angular, que con la versión 2 pues parece que la estaba liando un poco porque estaban cambiando el framework de arriba abajo, pero le habían dejado el mismo nombre, básicamente. Y bueno, entonces, yo aquí en esta charla no me vais a escuchar ninguna palabra mala sobre estos frameworks. Es decir, de hecho tienen todo mi respeto, son librerías y son frameworks que son perfectamente válidos para desarrollar una aplicación grande. Pero no nos convencían en su momento. ¿Y qué cosas en particular? Pues bueno, de React, quizá lo que más choca al principio es ver el JSX, por ejemplo, y ver cómo mezclas mucho pues toda la parte de JavaScript con la que es la parte de la template. En Angular pues no nos convencía tampoco mucho que tenías que usar TypeScript sí o sí y que parecía pues todo casi que estabas tirando código Java, que bueno, que no tiene por qué ser malo si a alguien le gusta Java, pero no era nuestro caso. El caso es que es eso. No nos convencía ninguna de las librerías que estaban ahora en ese momento en tendencia y bueno, por suerte llegamos a encontrar una tercera opción que es Vue. El caso es que, bueno, no sé si habéis visto esta película, Gangs of New York, pero bueno, viene a ser un poco como el spoiler de lo que nos sucedió a nosotros. Vue tenía cosas muy chulas que también tiene React, que es, por ejemplo, que es muy simple, está orientado lo que es el core solo a pintar, pero también nos daba algunas cosas que tenía Angular, como es una mayor convención y lo que es un framework propiamente dicho, que te da herramientas para desarrollar los casos más habituales. Y bueno, pues supongo que muchos, con todo esto que hoy aparece un nuevo framework, y demás, pues por ejemplo, porque al principio la web solo era HTML, CSS, luego se empieza a meter un poco de JavaScript, jQuery, aparecen nuevas librerías como Knockout, Babmon, Ember, AngularJS, ahora las nuevas, Angular, React, Vue, también apareció Svelte, Lead Element, es decir, mil historias que parece que esto nunca va a acabar. Y yo quiero recalcar que, bueno, aunque esto es algo que al principio puede parecer un poco agotador, significa que es algo positivo,
positivo para nuestro ecosistema, ya que cada vez podemos hacer más cosas. Ya ahora podemos desarrollar aplicaciones nativas, ahora podemos desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada y demás, con un mismo lenguaje y con una misma forma de hacer las cosas que lo hacemos en web. Y es que además, una cosa chula de Vue es que también puedes cubrir todos estos casos. Es decir, a diferencia de React o de Angular, que eran las que comentaba al principio, Vue está orientado a que sea muy progresivo. Es decir, que si no tienes ni siquiera un build step, no tienes un webpack para que te compile el JavaScript ni nada para basarlo eso, puedes seguir utilizándolo tirando de un CDN como se ha hecho con jQuery o de otra forma en algún momento. El caso es ese, que Vue está orientado para hacer cosas muy chiquititas que, por ejemplo, podrías hacer con jQuery, o también aplicaciones y escalarlo a cosas muy grandes como harías con Angular o React. Entonces, siguiendo esta comparación entre estas dos librerías, básicamente, si trazáramos una línea entre qué diferencia React a Angular, Angular es como un castillo, ¿vale? Es como un framework completo, te da todas las herramientas para que tú puedas desarrollar. Esto tiene la ventaja de que si te mueves de un proyecto a otro de Angular, pues todas las convenciones van a ser muy parecidas. Es fácil pasar de uno a otro. Tiene como contrapartida que la curva de aprendizaje hasta que te pones a ese nivel, pues es más empinada y que pierdes flexibilidad a la hora de salirte del camino en el que Angular ha pensado las cosas. Por otro lado, en el sentido opuesto estaría React, que sería una librería muy chiquitita para hacer cosas concretas en el frontend, pero claro, para pintar en el frontend, pero claro, normalmente necesitas más cosas adicionales aparte de pintar, yo qué sé, el routing, gestión de estado, animaciones y demás cosas en el frontend. Entonces, React lo que se suele cubrir es con un ecosistema alrededor, que a eso ya se le podría llamar un framework, donde te cubres esos casos y te lo adaptas. Esto tiene esto tiene la ventaja de que es muy flexible, de que puedes adaptarlo a muchas situaciones muy distintas, pero también pierdes un poco de convención entre un proyecto y otro. Es decir, si en un proyecto han elegido utilizar una librería u otra para la gestión del estado o para el routing, es otra cosa nueva que tienes que aprender. Entonces, entre estas dos paradigmas, que digamos que sería como más o menos convención frente a flexibilidad, por así decirlo, está Vue. Y Vue es como si fuera casi un hijo entre estas dos librerías. ¿Y por qué? Porque con Vue, lo que es el core de sí, está muy orientado a simplemente una librería de pintado. Es decir, no se preocupa nada más que de pintar en el frontend. Y lo que hace es ir creciendo alrededor con librerías del propio ecosistema, como el Vue Router, Vuex, el Vue CLI, que te apoyan a la hora de desarrollar y cuando tu proyecto va creciendo. Es decir, en este sentido, se parecería un poquito más a React, ya que lo que es Vue es solo una librería para desarrollar componentes. Y es que, bueno, Vue durante esta versión 2, que va a cambiar a la versión 3, ha demostrado pues, que con una librería muy ligera, de apenas 20K, puedes hacer grandes cosas. Tiene una muy buena performance. Es escalable. Esto que estamos hablando de que es progresivo nos permite hacer aplicaciones grandes sin temor a que no nos vaya a dar de sí. Tienen un gran ecosistema alrededor durante todos estos años que se ha formado, pues, tropecientas librerías de UI, varias librerías para hacerlo aplicaciones nativas, eh, mucha comunidad detrás. Y básicamente ya se ha consolidado como un proyecto, es decir, como una alternativa entre estas dos opciones que antes mencionaba. Y a diferencia de, como mencionaba antes, React y Angular, Vue es el único que viene de la comunidad y para la comunidad. Que esto puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas malas, obviamente, es que no está Google o Facebook ahí detrás apoyando el proyecto y metiendo pasta, metiendo desarrolladores y haciéndote la librería. La cosa buena es que no estás supeditado a lo que estas empresas
quieran hacer con su librería. Es decir, es algo que va a salir de gente de desarrolladores para otros desarrolladores. Además, también, yo que sé, otros proyectos que han surgido de la comunidad para la comunidad y que se han vuelto relativamente también populares, por ejemplo, Python. Y nadie duda de que Python pueda sobrevivir o no a estas alturas. Así que en ese sentido creo que no hay ningún miedo por ello. Y bueno, esta es de... durante este tiempo, pues Vue se ha sentado bastante. Esta es una del State of JS, ¿cómo se dice? una poll. Bueno, una encuesta que hicieron a varios desarrolladores, a miles de desarrolladores de JavaScript, y Vue sobre todo destacaba porque era fácil de aprender. Tiene una curva de aprendizaje muy, muy suave. También lo utilizan, pues esto, no todo, obviamente en todo su producto, empresas como Google o Apple ya lo están usando, Nintendo, o por ejemplo aquí tenemos 9gag, la de 9gag sí que se utiliza todo en Vue, o GitLab. Es decir, que está bastante respaldado por empresas. Además, pues, bueno, más noticias sobre Vue es que, pues, aquí cuando era el 8 de noviembre, pues salió que ya había 1 millón de usuarios de Vue usando las DevTools semanales, no, active users semanalmente, que son la verdad que un montón. Y, por ejemplo, no sé, más datos así en popularidad, por ejemplo, en GitHub, en numerito de estrellas, que bueno, esto no es ningún tipo de métrica así, pero bueno, sin más, pasó a React ya hace tiempo, y creo que es la librería de Vue ahora mismo más popular en GitHub de JavaScript. Y la última noticia, de hecho la semana pasada, era que la Wikimedia Foundation, que tiene proyectos como pues, la Wikipedia, que es de los proyectos más grandes de la web, va a utilizar oficialmente Vue como librería de desarrollo para las herramientas que apoyan pues, todos estos proyectos. Es decir, que Vue está creciendo y Vue ya está más que asentado. El caso, es decir, ¿por qué a mí me gusta Vue? Pues, entre otras razones, que aunque lo podemos encontrar en otras librerías, es que, por ejemplo, está orientado a componentes. Creo que esto ya está más que asentado, que la web, ahora mismo, el frontend se construye con componentes. Tiene unidirectional data flow, props hacia abajo y eventos hacia arriba, cosa que tiene también cualquier librería. Las templates están basadas en HTML. Esto es bueno, ya que nos va a ayudar a que Vue pueda ser progresivo. Es decir, si el HTML está pintado o tiene markup de Vue, ese HTML es válido. El navegador no se va a quejar y solo cuando venga Vue por detrás, si lo coge de un CDN, ya le da la magia. Bueno, pues si hacemos orientado a componentes, podemos tener Scope CSS. Es totalmente reactivo y esta es una cosa muy chula. Que sea totalmente reactivo, han llevado la reactividad a lo más profundo de lo que es la librería y nos va a ayudar a la hora de desarrollar. Entonces, esto que suena como reactivo, que suena como raro o que suena que uno quizá no está muy acostumbrado, ahora veremos más adelante en qué cosas nos facilita hacer nuestro desarrollo. Es totalmente flexible, pues si hacemos componente de Vue podemos utilizar en vez de HTML, pues en vez de... Podemos tirar hasta JSX, de hecho, porque las templates de Vue se compilan, por así decirlo, a JSX. Es decir, si tú quieres definir tu interfaz como una función de JavaScript, lo puedes hacer. Puedes usar TypeScript en vez de JavaScript. Puedes usar SAP. Es decir, muchas herramientas alrededor. Pero sobre todo me gusta porque es simple, es progresivo y va creciendo según las cosas que vayan necesitando. Y al final lo que tú utilizas en el día a día es HTML, CSS y JavaScript. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pregunta de lo de ¿cuál es el nivel de JavaScript que debo tener para poder empezar a trabajar con Vue? Pues a ver, al ser una librería de JavaScript, yo diría que pues por lo menos la base de saber interaccionar o saber filtrar un array o saber mapear un array, un objeto, sí que se debe de tener. Pero bueno, con un nivel básico es suficiente como para empezar a meterse. El mismo que se necesitaría con jQuery, yo diría, incluso.
Vale, pero bueno, en general, ¿por qué me gusta Vue? Pues básicamente porque hace mi trabajo más fácil. Esa yo creo que es la razón principal y por la que deberíamos de usar una tecnología. Y esto que hablo de progresivo, pues es esto, es que si vamos necesitando más librerías o más cosas que nos apoyan, pues muchas de ellas, de hecho, vienen del propio core de Vue, por ejemplo, el Vue Router, Vuex o el Vue CLI, o VuePress, creo que también es un proyecto de Vue. Tenemos Nuxt, tenemos Vuetify Quasar, o como por ejemplo para hacer librería, tener componentes ya hechos, un dropdown, una modal. En Native Script View si queremos hacer desarrollo nativo. Es decir, hay muchas cosas en las que irse apoyando según vamos desarrollando. Y básicamente, como se ve, es como si fuera una especie de cebolla. Es decir, Vue, lo que es la librería en sí, el centro sería el declarative rendering, es decir, hacer renderizado declarativo. Por encima podríamos tener un sistema de componentes, por encima un sistema de routing en el frontend, y etcétera. Vale, pues bueno, todo esto está muy bien, pero vamos a ver código, ¿no? Que yo creo que esta es la idea. No vender tanto la teoría, sino ver realmente cómo usar Vue. Así que bueno, si alguien se anima desde su casa, ya que estamos online, lo puede hacer un poco a la par que yo. Si no, esto creo que también se va a quedar grabado, ¿no, Luis? Sí, efectivamente, Vale, pues lo vamos a grabar. Y hay José que dice que se ha ido el audio. Para mí se va bien. No sé si tenemos más problemas o si fue un segundito. Pero se ha ido vale. ya. Bueno, esto se va a grabar, así que también si no te apetece ahora, pues lo puedes seguir más adelante. Bueno, pues entonces, metiéndonos aquí en tiny.cc view Pokédex. Este es un enlace a un repo que tengo donde básicamente construyo, es una Pokédex. Aquí, si os fijáis, está redirigido a la rama inicial, ¿vale? Porque, bueno, básicamente master ya está resuelto, ya que hay distintos ejemplos, pues esto es resuelto con S6, esto es JavaScript más de toda la vida y demás historias. Así que, bueno, lo suyo es empezar en la rama inicial. Así que me voy a clonar el repo y empezamos. A ver, me vengo aquí. Vale. A ver, que me molesta el micro. Bueno, pues tendríamos aquí el proyecto Vue Pokédex. Ahora mismo estoy en la rama master. Lo suyo es empezar en la rama inicial. Vale. Entonces me voy a abrir el Visual Studio Code aquí, por ejemplo. Y vemos que efectivamente, bueno, estamos aquí en la rama inicial y que solo empezamos con un HTML y con un CSS. Como voy a desarrollar esta aplicación es tirando cogiendo Vue de un CDN, pero bueno, si fuera una aplicación más grande, lo haríamos con el Vue CLI, para que nos da ya todo el scaffolding preparado para poder desarrollar una aplicación de Vue. Si puedo compartir el repo, claro, puedo pasar esto por mensaje. Vale, pues entonces echándole un vistazo, voy a abrirme aquí el HTML y vamos a ver qué hay aquí al principio. Me he hecho esto por acá. Y perfecto. Y me voy a abrir aquí las DevTools. Vale.
Pues así más o menos. ¿Se ve bien la pantalla? O sea, el código y todo. Vale, guay, genial. Pues bueno, a ver, ¿esto qué es? Esto es básicamente un HTML y un CSS. No hay ningún tipo de JavaScript aquí. Es decir, para que se vea más o menos la estructura, pues esto tiene aquí, este es el header, ¿vale? Que pone View Pokédex. Y luego está todo metido aquí dentro de un div que tiene main content, la clase main content. Y por un lado tenemos este aside, que básicamente solo el filtro es esto de la izquierda. Aquí vemos pues, que este es el search box, porque es que además no es un search box cualquiera, es un input que cuando haces clic, pues tiene como una transición así bastante chula. Y además aquí tenemos estos checkbox que, bueno, pues son verdes y también tienen una pequeña transición, pues bueno, que están guays. Y luego aquí abajo, y luego debajo, lo que es el contenido principal, pues es la lista de Pokémon, ¿vale? Pues esto sería una Pokémon Card, pues donde tendríamos, por ejemplo, aquí a Bulbasaur con su imagen y además el fondo, si os fijáis, nos dice de qué tipo es este Pokémon. Bueno, yo la verdad es que cuando desarrollé esto era la primera noticia que tenía de que Bulbasaur tenía dos tipos. Yo siempre había pensado que era solo tipo planta. Pues no, era también tipo veneno. Entonces, pues eso. Todo esto está hecho básicamente con CSS. Es decir, cuando yo hover aquí, que aparezca esta flechita de aquí, no hace falta ningún tipo de JavaScript para hacer esto. Para lo que vamos a usar JavaScript y para lo que vamos a usar Vue es para pues, que cuando yo busque aquí un Pokémon, me los vaya filtrando o porque yo pueda filtrar Pokémon respecto a qué tipo tienen. Y pues eso. Bueno, pues entonces lo primero que tendríamos que hacer sería traernos la librería de Vue. Es decir, yo me vengo aquí abajo y pues para insertar Vue desde un CDN me lo puedo traer desde Unpackage, por ejemplo. Pues https package.com/view. Vale. Me sale este mensajito y de que efectivamente estoy usando Vue. De hecho, si lo miramos por consola, la network, aquí se está trayendo Vue 2.6. Bueno, este es un redirect a este otro, donde vemos que aquí estamos trayendo la última versión de Vue 2.6, que ocupa 84K. Esta es la versión sin minificar, ¿vale? Por eso ocupa un poco más. Si pidiéramos la minificada, es decir, esta es la versión entera, si pidiéramos la minificada con un min delante, pues serían 32K. Es decir, muy poquito para toda la potencia que nos va a dar ahora Vue. Pero bueno, lo aconsejable es que mientras estamos en desarrollo no utilizar una versión minificada, ya que así nos da más pistas sobre errores que podemos tener. ¿Vale? Muchos warnings se quitan en código minificado. Bueno, pues entonces, ahora que tenemos Vue, pues metemos nuestro fichero de JavaScript, que por ejemplo lo vamos a llamar main.js. No sé qué me pasa ahora, que escribo las cosas mal. Entonces creo un fichero al lado que se llama main.js, donde me voy a poner aquí un console.log para saber que efectivamente lo he metido. Vale, pues si vengo aquí y recargo, efectivamente aquí lo tengo. Vale, me dicen que tengo preguntas sin contestar. Pues yo no veo ninguna pregunta sin contestar. Está bien a priori, ¿no? O Ascensión, que puedes volver a preguntar, por favor, porque no se vio tu pregunta. Ahí no la tengo, perdona. Si la puedes volver a poner, por favor. Sí, no la veo. Yo Bueno, tampoco.
seguimos mientras. Cuando hay una pregunta, si puedo resolverla, la miro. Bueno, aquí tenemos un console log poniendo básicamente, pues efectivamente que está bien enlazado el JavaScript. Y la idea es ahora, pues aquí poder utilizar Vue. ¿Y cómo podemos utilizar Vue? Pues, por ejemplo, me lo voy a guardar en lo que es la instancia de Vue, en una variable que voy a llamar app. Y le digo new Vue. Esto va junto. ¿Vale? Y entre paréntesis le paso un objeto de JavaScript donde voy a describir cómo es este componente. Pues lo primero que hay que decirle es dónde se va a enganchar, ¿vale? Como esto está separado ahora mismo del HTML, le tengo que decir a Vue dónde se tiene que enganchar en la aplicación para poder tomar control de ella. Pues si os fijáis, en verdad yo lo que quiero controlar es toda esta parte de la interfaz. Por lo tanto, justo aquí me he dejado un ID que se llama app y que es el que podemos usar para que Vue tenga el control desde este punto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un selector de CSS, decimos que se enganche a app. Y a partir de este momento ya tenemos control sobre toda esa parte de la interfaz. Bien, entonces, ¿cómo podemos poner, por ejemplo, un mensaje o pintar lo más simple? Pintar en cualquier parte un texto. Vale, pues tenemos que guardar en el estado, ¿vale?, de Vue. La template solo va a ser un reflejo de nuestro estado. ¿Y cómo se define el estado en Vue? Pues podemos definirlo en data, ¿vale?, en un atributo llamado data y poniendo aquí un JSON. Normalmente, si es un componente que se va a utilizar en más de una parte, lo suyo es hacer aquí poner esto como si fuera una función, ¿vale? Y que aquí devuelva un JSON. Una forma corta de escribir esto en S6 pues sería simplemente poniéndole data y así los paréntesis. Y aquí devolvemos un objeto con lo que va a ser nuestro estado. Es decir, nuestro estado, voy a aumentar la letra del editor, vale, así que mejor. Nuestro estado son datos de los que va a depender la interfaz y que nosotros vamos a ir mutando. El caso, si queremos mostrar un mensaje, pues podríamos crear un estado que se llama message, por ejemplo, y pues poner un mensajito. Hola mundo. Bien, entonces este mensaje que está aquí está automáticamente expuesto a todo este HTML al que nos hemos enganchado. Y si quisiéramos pintarlo en cualquier lado, como por ejemplo, voy a pintarlo aquí arriba del search box. Me vengo aquí y lo que tengo que hacer es una interpolación de texto. Con doble llave le ponemos aquí el nombre de la variable que queremos dibujar. Así, si yo guardo ahora y recargo aquí, pues ya me sale aquí hola mundo, que es precisamente el mensaje que tenía aquí guardado en JavaScript. Vale, la diferencia entre declararlo como un objeto o como una función es que, bueno, básicamente siempre hay que, como buena práctica, es declararlo siempre como una función, que te devuelva un objeto. Pero también puedes declararlo como un objeto. Lo que pasa es que entonces, si creas más de una instancia de este componente, que en este momento no lo hacemos, por eso te decía que se puede usar, ese estado se va a mutar entre todos los componentes. Es decir, aquí lo que hacemos es devolver una copia fresca cada vez que este componente se inicialice. Esa es un poco la diferencia o la idea. Por ello, aquí podemos simplemente decir que siempre vamos a crear una función que devuelva un objeto. Ya está, y no nos complicamos mucho. El caso es eso, de que aquí, pues bueno, pues ya tenemos el mensaje listo para mostrar. Y lo guay es que realmente este mensaje está suscrito como si fuera una dependencia de esta interfaz. Es decir,
que si este mensaje, por la razón que sea o por donde me fuera, me cambiara, esta interfaz va a actualizarse. Por ejemplo, todo esto que hemos guardado en app, ¿vale? App sería la instancia de Vue. Y yo puedo acceder a su mensaje, si logro escribir, así, directamente, como si lo estuviera leyendo. Pero si yo lo escribo y pongo, por ejemplo, aquí, adiós, ¿qué tal? Vais a ver que en tiempo real, en cuanto yo ejecuto esto, me actualiza la interfaz, ¿vale? Esta es la idea de que Vue sea reactivo, de que tú no tienes que decirle en ningún momento cuándo tienes que actualizarte, simplemente cambias esos datos y esa interfaz va a actualizarse de forma reactiva, se llama. Vale, pues seguimos. Entonces, esto está muy bien. Me hemos mostrado un mensajito, pero la idea es hacer los Pokémon, ¿vale? No me voy a tratar de no distraerme. Pues entonces, para hacer los Pokémon, pues vamos a seguir la misma lógica. Es decir, si yo tengo aquí, bueno, primero me voy a dejar solo la card de un solo Pokémon para centrarme en un Pokémon en concreto y vamos a razonar. Pues imaginaos que yo quiero coger este Pokémon, en vez de que esté puesto aquí en el HTML, lo quiero coger de JavaScript. Es decir, su nombre, su imagen y demás cosas la debería de coger de JavaScript. Así que bueno, siguiendo esta misma lógica, podríamos definir aquí, igual que tenemos un mensaje, podemos definirnos un objeto, ¿vale? Que sea Pokémon. Y aquí guardamos las propiedades de este Pokémon. Por ejemplo, el nombre. Podemos poner, imaginaos, en vez de Bulbasaur, vamos a pintar a Pikachu. Pikachu. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera acceder a este dato, es decir, al nombre del Pokémon en la interfaz, ¿cómo debería de hacerlo? Pues de una forma parecida como lo estaba haciendo antes, que es básicamente, aquí lo que quiero es mostrar texto, por lo tanto hago una interpolación de texto. Y aquí puedo acceder a los datos que tengo definidos en el main.js, ¿vale? Que son Pokémon, es un objeto y tiene name. Pues como haríamos en JavaScript, haríamos Pokémon.name. Bien, pues si guardo y recargo, ahí tenemos Pikachu. Vale, si os fijáis, cada vez que recargo, se ve durante un instante las llavecitas. ¿Eso por qué es? Porque el navegador primero pasa por aquí y luego viene Vue y lo cambia. Si esto por alguna razón no lo quisierais, se puede hacer de forma muy simple con una regla de estilo, que es básicamente ponerle a todos los elementos vcloak un display none. Si os habéis fijado, aquí lo he puesto también un vcloak y lo que va a hacer Vue es cuando pase por aquí, le va a quitar el atributo vcloak. Por lo tanto, este display none no se va a aplicar, ergo no se van a ver esas llavecitas. Es decir, va a estar el contenido como oculto hasta que Vue esté cargado. ¿Vale? Si queremos verlo en práctica, pues guardando esto, si recargo, veis que ya no se ve en ningún momento las llavecitas esas raras. Pero vamos, esto es porque estamos tirando Vue de un CDN. Si es una aplicación más grande, estas templates no están definidas en el HTML directamente, sino que vienen de JavaScript a través de Webpack y no hace falta ningún truquito de estos. Vale, pues seguimos. Guay, venga, tenemos aquí a Pikachu. Entonces, ahora un poco la idea es ¿qué nos faltaría? Por ejemplo, la imagen, ¿no? Es decir, ahora mismo estoy cogiendo la de Bulbasaur y eso lo tenemos aquí directamente. Es decir, esta imagen queremos modificarla. Vale, pues ¿de dónde me saco la imagen de Pikachu? Pues, bueno, si os habéis fijado, tengo una carpeta que se llama Data y que tiene un JSON con los nombres de todos los Pokémon. Entonces, en concreto, Pikachu es el número 25 y podemos coger todos sus datos. En vez de estar escribiendo cada vez uno a uno los atributos de cada Pokémon, pues de Pikachu, pues me lo voy a coger aquí y me lo voy a poner así, ya los tengo disponibles.
Aquí, si os fijáis, tira de las imágenes que están ahora mismo en local. En Images Pokémon están todas las imágenes de los Pokémon ya preparadas. Pero bueno, estos son estáticos. Vale, pues entonces, teniendo este dato, el nombre sigue siendo Pikachu y ahora la idea es que coja esta imagen. Es decir, mi imagen está en Pokémon.image. Pues si me vengo aquí de nuevo y digo, pues a ver, esto en vez de ser esta cadena de texto, pues tendrá que ser el Pokémon.image. Y lo primero que nos saldría sería decir, pues aplicamos la misma lógica, hacemos interpolación de texto y ponemos aquí Pokémon.image. Vale, pues si hacemos esto y recargo, pues no funciona. Vale, entonces además nos da un error que, como estamos en desarrollo, nos va a decir un poco una pista de qué está pasando. Dice que la interpolación dentro de los atributos ha sido quitada, usa vbind, usa vbind, una directiva que se llama vbind. ¿Y esto por qué? Pues porque si os fijáis, si hacemos esto, por ejemplo, con la image, aquí ha tratado de hacer una petición y ahora salió mal a una imagen que tiene este texto, ¿vale? Es decir, ha pasado el HTML antes y después tiene que pasar Vue. La idea es que no llegue a hacer la petición de la imagen. Entonces, para eso, podemos definir el src como vbind y aquí no hace falta ponerle las llaves ya, simplemente ponerle la expresión en JavaScript. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, pues esto no sería el src de una imagen, sino que sería un atributo que se llama vbind2.src. Entonces, si guardo y recargo, pues ahí ya sí nos funcionaría. Es decir, que si queremos escribir sobre atributos, ¿vale? No hacer interpolación de texto que salga en la pantalla, sino en atributos de HTML, lo tenemos que hacer con vbind. Y de hecho aquí en los elementos podemos inspeccionar que efectivamente ese vbind después te deja ese atributo, src, con ese valor de la imagen. Bien. Vale, pues como esto es muy típico, ¿vale? Bindear, por así decirlo, atributos a la template es algo muy común y sería como un poco rollo escribir siempre vbind. Hay una forma corta de escribir esto, que es simplemente con los dos puntos. Es decir, si nosotros definimos un atributo con dos puntos, pues es exactamente la misma función que vbind. Y así queda bastante más limpio, la verdad. Vale, pues aquí tenemos la imagen. Vamos a mostrar el texto alt, pues de la misma forma. Dos puntos y aquí debería ir el nombre del Pokémon. Podemos ponerle Pokémon.name, por ejemplo. Bien, y ahora aquí pues tendría ya su alt Pikachu. Vale, pues nos quedaría por último el tipo, ¿no? Que el tipo es el color que está detrás. Vale, si os fijáis, ahora mismo tiene puesto dos tipos. ¿Vale? De momento, para simplificar un poco el problema, vamos a asumir que solo tiene un tipo. Y que en vez de ser Poison, pues vamos a coger el tipo de ¿dónde? Pues de, esto lo cierro. Los Pokémon tienen sus tipos definidos en una prop que se llama types y donde esto puede ser un array porque puede ser varios. De momento vamos a asumir que solo tiene uno y vamos a coger el primero de esta lista, que sería tipo electric. Pues bien, entonces este style background lo podemos definir igual. Hacemos vbind del style y aquí ponemos, esto es JavaScript normal y corriente, es decir, podemos construir un texto como si fuera con template strings, con las comas estas al revés. Y en vez de ponerle el color esto, pues voy a ponerle aquí con $y las llaves, pues el type, que estaría en Pokémon.types en la posición 0. ¿No? Porque types es un array
y cojo el primer elemento de ese array. Vale, pues si pruebo esto y recargo, pues no me sale ningún color. ¿Y esto por qué? Porque si yo me vengo aquí, no le está poniendo ningún estilo. Y es que realmente no existe un color que se llama electric. Es decir, tengo que traducir ese tipo de un Pokémon, ¿no? Este tipo a un color específico, que en este caso pues sería un amarillo. Vale, pues esto, ¿dónde lo tengo definido? Pues en otra parte, esta información, ya tengo aquí un ficherito que se llama Pokémon Type to Color, y básicamente lo que es un JSON que nos dice, pues este mapeo, nos mapea de lo que es un tipo de Pokémon a un color en concreto. Pues podemos seguir la misma lógica. Entonces, lo puedo definir esto como, por ejemplo, colors, bueno, como es una constante, voy a ponerlo en mayúscula y lo defino como un objeto. Colors o type colors incluso. Entonces, ahora esto sí, me puedo apoyar en este objeto, incluso la template, para poder mapear de un tipo a un color. Entonces, si esto se llama type colors, pues puedo coger yo aquí y en vez de pintar Pokémon types en la posición 0, voy a pintar type colors, que es un objeto, en la posición Pokémon types en la posición 0. ¿Vale? Esto que ahora mismo parece bastante enrevesado, no os preocupéis que ahora lo vamos a limpiar un poquito. Bueno, pues si guardo todo y recargo, ahora sí me engancha bien y me coge el color del Pokémon. Bueno, pues más cosillas así que tiene Vue. Pues ahora mismo, por ejemplo, en las clases y los estilos, para que no queden así tan feos y tener que nosotros construir un string a mano, lo podemos definir como un objeto clave-valor, donde la clave es el nombre del estilo y el valor es simplemente el valor que tiene ese estilo en concreto. Entonces, esto me lo puedo simplificar un poquito así y sería exactamente lo mismo en teoría si no me hubiera petado. A ver, vale, sí, que me sobra esa comida. Ahora. Vale, ahora. Bien, pues ya tendríamos aquí el color. Genial, pues... Vale, pues ahora mismo hemos hecho un Pokémon, simplemente. La idea es que podamos hacer N Pokémon y que los podamos traer de un servidor o los podamos traer de otro sitio. Si os fijáis aquí un poquito más arriba, aquí pongo que la lista completa de Pokémon, pues la podemos coger de aquí, ¿vale? Que no deja de ser el GitHub. De hecho, si me cojo toda esta URL y vamos a ver qué hay aquí dentro, voy a agrandar esto un poquito y pongo la URL. Básicamente es el JSON que teníamos antes. ¿Por qué lo cojo de aquí y no lo cojo directamente del proyecto? Pues para no tener que levantarme un servidor en local para que me sirva el JSON, simplemente. Pero vamos, este JSON o estos datos los podemos coger de cualquier sitio. Y es básicamente los datos de todos los Pokémon, incluido nuestro Pikachu, que está aquí abajo. Vale. Pues vamos al lío. La idea es, ahora, en vez de tener al Pikachu aquí puesto a cascoporro en el código, es traérnoslo de un servidor. Entonces, el modelo de datos ahora no va a ser un objeto Pokémon, sino que va a ser un array de Pokémon. ¿Vale? Es decir, que yo ya no voy a mostrar un único, sino que voy a mostrar varios Pokémon. De hecho, esto de mensaje me lo puedo quitar ya de medio, que está ahí y no lo he quitado. Y este Pokémon, pues como me lo voy a traer por el aire, iba a decir, por un fetch, ya no, en teoría no va aquí, ¿vale? Solo tengo que rellenar este array de Pokémon. Y la idea es
pues rellenarlo al principio, ¿no? Es decir, que en cuanto se inicialice la app, coge Vue, va por los datos, los guarda aquí dentro de esto y como se va a enterar Vue de que le hemos cambiado algo de lo que depende de la template, lo va a pintar. Vale, pues si queremos ejecutar una función en cuanto se cree el componente, pues tenemos una cosa que se llaman los lifecycle hooks, que son funciones que se ejecutan en un momento concreto de nuestro componente. ¿Vale? Esto es un componente. Es decir, si queremos que se ejecute algo cuando el componente se crea, pues lo llamamos, la función se llama created. No podría ser más expresivo, la verdad. Y aquí podemos usar la API del navegador Fetch, por ejemplo, para traernos los datos. Podemos aquí escribir Fetch y la URL que tenía de ahí antes. Vale, pues esto nos va a devolver una promesa con la respuesta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pasar esa respuesta a JSON. Creo que era así. Y aquí pues ya vamos a tener directamente los Pokémon. ¿Vale? Esto es JavaScript, simplemente. Esto no es siquiera es de Vue. Yo podría haber hecho un fetch o podría haber usado XML HTTP request o Axios o lo que fuera. ¿Vale? Aquí Vue no se mete en cómo te traes los datos. El caso es que es en este punto donde tendríamos los datos. Es decir, si yo aquí pongo un debugger, joder, estoy con los dos puntos y el punto y coma. Fatal. Bueno, la aplicación parece que se rompe, pero el caso es que este debugger, vamos a ver que aquí efectivamente ya me traigo la lista de los Pokémon entera. Ya la tengo aquí disponible con todos los datos. Pues lo único que tenemos que hacer es asignar estos Pokémon que tenemos aquí a este sitio que tenemos aquí. ¿Y cómo podemos acceder a la instancia de Vue? Vale, pues desde este punto podemos acceder con el this. ¿Vale? Y hacemos this.pokemons, que sería algo parecido como si estuviera haciendo el app en la consola, y haríamos this.pokemons igual a Pokemons. ¿Vale? Entonces, cuando se complete esto, me va a guardar este array aquí y ya lo voy a tener disponible para usarlo en la template. Vale, ahora mismo me da error, ¿vale? Porque me dice que Pokémon no está definido en la instancia, pero está definido en la template, porque me he cargado el Pokémon, básicamente. Antes tenía este Pokémon y ahora ya no, ahora tengo un array. Vale, pues la idea es que de todos estos Pokémon que tengo ahora disponibles, me repita todo este trozo de HTML cada vez por cada Pokémon, ¿no? Es decir, que vaya mapeando lo que es la información de cada objeto Pokémon en el HTML. Y esto en una template de Vue lo podemos hacer con un VFor, se llama. Esta directiva es vbind, ¿vale? Esta es otra, que las de Vue empiezan por VFor. Básicamente es, lo que está diciendo es, repíteme este div por cada Pokémon in Pokémons, ¿vale? Es decir, a la variable sobre la que estoy iterando la llamo Pokémon y el array sobre el que estoy iterando se llama Pokémons. Pues si guardo esto y recargo, ya ahora me pinta automáticamente todos los Pokémon que tenía. Es decir, que en cuanto se carga la app, lo que va a hacer es ir a la network, hacer la petición de los Pokémon, traérselos, ponerlos en un array y esta template detecta esta asignación automáticamente porque es reactivo. Yo no tengo que decirle a la template que se pinte ni nada, solo guardar los datos y la template va a recorrer todos esos Pokémon y repetir este div por cada uno de ellos. ¿Hasta aquí se ha entendido más o menos la idea? Vale, sí, está muy bueno, por mí sí, yes, guay.
Sí, efectivamente, es como muy sencillito todo. Es decir, ahora mismo nos hemos traído todos los datos simplemente en cuatro líneas de código y los hemos pintado en los datos. Bueno, pues seguimos adelante. Pues bueno, pues si aplicamos este mismo razonamiento sobre que yo puedo repetir un HTML todas las veces que quiera según un array, pues ya puedo pintar esto de aquí, ¿no? Que nos lo habíamos dejado olvidado. Lo que quiero hacer aquí es otro, bueno, antes de que se me olvide, los v-for deben llevar asociada siempre una key, ¿vale? Que debe ser un identificador único sobre el objeto que estamos iterando. En este caso podemos poner el Pokémon Name o el Pokémon ID. No voy a entrar en detalle por qué, pero básicamente ahí se pone y ya está. Pues entonces aquí otro v-for. Hacemos lo mismo, iteramos sobre los Pokémon types. Entonces a esto lo voy a llamar type in Pokémon.types. La key, un identificador único de cada array, pues en este caso sería directamente el type, ¿no? Porque va a ser eléctrico o lo que sea. Y ahora aquí ya no hace falta hacer la cosa tan fea de coger types en la posición 0 ni nada, sino que directamente una conversión typecolors.type. Y este comentario fuera. Vale, pues si guardo esto y recargo, ahora sí, cada Pokémon, si tiene más de un tipo, me va a poner los colorinchis, los colores detrás. Y nuestro amigo Pikachu, bueno, nuestro amigo Pikachu solo tenía un tipo. Guay, pues esta es un poco la idea de que estamos pintando. Entonces, normalmente, si quisiéramos hacer esto simplemente, que es básicamente pintar datos, pues no necesitaríamos en realidad ninguna librería de JavaScript. La gracia es interaccionar con estos datos, ¿no? Es decir, escuchar acciones que hace el usuario sobre la interfaz para poder reaccionar frente a ellas. Y en este caso, pues una reacción o una acción muy típica pues podría ser, por ejemplo, quitar un Pokémon, ¿no? Es decir, darle funcionalidad a esta X, que cuando yo hago clic aquí, que lo estoy haciendo, y ahora mismo no hace nada, porque obviamente no he definido nada, haga algo. Vale, pues ¿cómo podemos escuchar un evento en Vue? Pues para escuchar un evento, primero vamos a situarnos sobre qué queremos escuchar, es decir, sobre el spam este remove Pokémon, que está aquí. Y queremos escuchar el evento click, ¿no? Es decir, cuando hacen clic sobre ese trocito de ese HTML. Pues para hacerlo ponemos el von, otra directiva de Vue. von, click. Es decir, que cuando hagas clic aquí, ejecútame este método. Por ejemplo, vamos a llamar a un método que se llame remove Pokémon, ¿no? Remove Pokémon y le pasamos por argumentos el Pokémon que queremos borrar. En este caso es el Pokémon sobre el que estamos iterando en ese momento en la lista. Vale, pues esta función de aquí, ¿dónde me la defino? Pues lo mismo, me la defino dentro de Vue. Igual que tenemos una parte de datos, ¿vale? Aquí podemos ponerle una sección que son como los métodos, que básicamente son funciones de JavaScript que están listas pues, para escuchar en la template. Y a este le hemos llamado remove Pokémon. Y esta es un poco la idea. Nos pasan un Pokémon por parámetros y nosotros tenemos que hacer algo en algún sitio, que en este caso va a ser modificar este array, ¿no? Mutarlo para que quitara ese Pokémon de esa lista. Vale, pues entonces lo que queremos hacer es sobreescribir este array. ¿Con qué? Pues con el array original, pero filtrado. Aquí lo que hago es iterar sobre cada Pokémon. ¿Y cuál es la condición de...? Bueno, le llamo justo igual que a esto, que la variable. Pues la idea es que todos los elementos pasan, excepto el Pokémon, que es distinto, ¿vale? El filter le tengo que devolver un booleano, un true o false. Entonces, aquí la idea es que esto me pasa si Pokémon
distinto del Pokémon to remove. ¿Vale? Es decir, cuando yo venga aquí y haga clic sobre este elemento de HTML, se me va a ejecutar esta función con este parámetro que lo que me va a hacer es sobreescribir este array. Pues recargo aquí y ahora cuando hago clic en uno, se me pira. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los estoy quitando del array directamente. Aquí uno puede pensar que podríamos haber puesto el .name, ¿vale? O por qué esto funciona sin podría comparar el name, ¿vale? Funciona porque en esta comparación en realidad es el mismo objeto de JavaScript, ¿vale? Si fuera distinto, pues ahí a lo mejor sí que tendría que compararlo por ID, pero como es el mismo, solo el que estoy iterando, no hace falta. Vale, genial. Pues esto, pues con esta línea de código ya nos hemos implementado este filter que lo que nos hace es la funcionalidad esta. Pero bueno, esto está en el frontend, de forma que si recargo, pues me voy a volver a traer todos los datos. Vale, pues así se escuchan eventos en Vue. De hecho, como os podéis imaginar, el VON o escuchar eventos en la template es algo bastante típico. Por lo tanto, también tiene un shorthand, que es básicamente, en vez de escribir VON y el nombre del evento, podemos escribir simplemente @. Entonces, esto lo leeríamos @click, es decir, add click. Cuando hagas clic, ejecútame esta función. Esto recargo y tiene efectivamente el mismo comportamiento que antes. Guay, pues entonces aquí ya hemos implementado un poco lo que es la interacción de usuario, que es escribir por un lado y, o sea, leer por un lado y escribir por otro. Toda la interfaz en realidad la podríamos definir simplemente como cosas que mostramos al usuario y cosas que el usuario interacciona con. Y todo estaría lleno de arrobas o de 2 puntos. Pero bueno, vamos a ver un caso en particular, que son los input. Este input de aquí, ¿vale? Vamos a implementar esta funcionalidad de que cuando yo busque aquí, me debe de filtrar los Pokémon. Vale, pues los input son unos elementos de HTML que son un poco especialitos. ¿Vale? ¿Por qué especialitos? Es un elemento de formulario y tiene la particularidad de que en el mismo sitio en el que tú estás leyendo un dato, lo estás escribiendo también. Es decir, yo donde leo el contenido en el mismo sitio donde estoy escribiendo. ¿Vale? Entonces, para atarnos bien este estado, para, por ejemplo, si yo quiero guardar un estado que sea el search text, es decir, un string que me represente lo que está escrito aquí en este input, yo debería de hacer una cosa que se llama doble data binding, que es básicamente engancharme cuando el elemento cambie y actualizar su valor con ese valor. Si no me he explicado bien, es normal porque esto, a ver cómo lo digo, no es que sea complejo, pero hay que hacer como una parte un poco tediosa. Normalmente, por ejemplo, en React tendrías que cogerte el onChange, guardarte eso en un estado y después traerte ese estado al elemento de HTML. El caso es que en Vue, como esto es muy típico, el doble data binding, hay una forma corta de hacer esto. Es decir, esto lo podríamos hacer, lo voy a hacer al final, si es que haciendo doble data binding, poniendo search string, ¿no? Search text, perdona, lo he llamado. Y luego cuando cambie, aquí tengo una función que me pasa un event y puedo hacer el search text esto. Asignarlo al event.target.value, es decir, como hacerlo un poquito a mano. ¿Y cuál es la idea? Pues de que si yo tengo aquí... ¿No lo he definido? Ah, no, que no he guardado. Aquí está.
Pues que si yo escribo aquí Rubén, ¿vale? Eso que ha hecho, ha ido emitiendo estos eventos que me han ido guardando en el search text ese dato. Pero la gracia es que si yo esto lo escribo desde aquí y pongo José, por ejemplo, automáticamente me actualiza este valor, ¿vale? Este es el doble data binding y lo podemos expresar así. Pero ¿qué pasa? Que esto es como un poco bastante tedioso. Entonces, una forma corta, azúcar sintáctico que tiene Vue para escribir todo esto es simplemente con vmodel, que es otra directiva de Vue. Y con vmodel podemos decirle que esta operación que acabamos de hacer nosotros la haga Vue. Entonces, haciendo eso simplemente, si actualizamos, tenemos el mismo comportamiento que antes, que es que yo puedo leer de aquí y puedo escribir directamente. Hace el doble data binding. ¿Vale? Pero conceptualmente doble data binding es esto. Lo vas a hacer sí o sí. Lo que pasa es que puedes tener una herramienta que te lo facilita o no hacer este tipo de cosas. Vale, pues entonces lo que hemos conseguido con este doble data binding es que este texto de aquí, este dato, este estado, se me actualice cada vez que alguien escribe. ¿Vale? Y la idea ahora es mostrar un subset, ¿vale? Una lista que contenga los resultados de todos estos filtrados. Entonces, esto, siguiendo el mismo razonamiento de antes, podríamos atar el evento ese que hemos dicho que se llamaba input, atarlo a un sitio que me va a mutar otra variable aquí que yo tengo que se llame Pokémon o filtered Pokémon. ¿Vale? Donde este array pues lo tendríamos que ir actualizando cada vez que cambie el texto y demás. Pero eso es como hacerlo un poco a mano. Es decir, tú lo que estás haciendo es poner las dependencias de forma manual. Y vamos a aprovechar que Vue es reactivo para hacer esto. Es decir, lo que queremos es definir este dato de aquí, este array, como un dato que depende exclusivamente de Pokémon y de search text. No depende de nada más. Como esto quizá no se entiende muy bien lo que estoy diciendo, voy a escribirlo en código y lo vemos mejor. En Vue tenemos, igual que tenemos data y tenemos methods, tenemos una sección que se llama computed y que son variables computadas. Es decir, son variables que se actualizan automáticamente cada vez que ha dependido, cada vez que una de sus dependencias cambia. Entonces, aquí definimos el nombre de la variable computada. Y lo definimos como una función donde en el return queremos devolver lo que vale esa variable. ¿Y qué vale esta variable? Pues, a ver, los Pokémon filtrados, ¿cuáles serán? Pues los Pokémon, ¿no? This.Pokémon filtrados. ¿Y cuál es la condición de filtrado? Pues, a ver, aquí estoy iterando sobre cada Pokémon y la condición de filtrado pues sería que el nombre del Pokémon incluya, ¿no? Include es un método de JavaScript, de un string, incluya el que el search text. ¿Vale? No sé si se entiende bien. Es decir, que en el nombre del Pokémon esté incluido el search text. Y lo que va a hacer Vue es cada vez que cualquiera de las dependencias de Pokémon o search text cambie, va a ejecutar esta función y te va a volver a calcular los Pokémon filtrados. Por lo que simplemente lo que deberíamos de pintar aquí no son los Pokémon, sino son los Pokémon filtrados. Si yo me vengo aquí, en vez de iterar sobre Pokémon, voy a iterar sobre los Pokémon filtrados. Y ahora actualizo y en principio no pasa nada, pero ahora, si fijáis, cada vez que escribo me filtra los Pokémon. ¿Y esto por qué? Porque Vue es capaz de detectar que se ha hecho un cambio en el search text, por lo tanto vuelve a evaluar esta función
y te vuelve a calcular los Pokémon filtrados. Y además, al ser una variable computada, lo que te está haciendo es, te lo deja como una especie de caché, por así decirlo, de forma que cada vez que consultas filtro de Pokémon no ejecutas esta función, sino que lees un array directamente. Solo cuando cualquiera de sus dependencias cambia, te va a volver a ejecutar esta función. No sé si se quedaba más o menos claro. Vale, por ejemplo, aquí leo una pregunta. Si es un array muy grande, ¿perdería un poco de rendimiento por tener que generar un nuevo array? Bueno, pues esto depende. Si el array es muy, muy, muy grande, vamos, no vas a poder pintarlo ni en Vue, ni en Svelte, ni en React, ni en jQuery, ni en nada, porque el DOM tiene un límite. Pero vamos, si es un array razonablemente normal, esta condición de filtrado te lo debería hacer bastante bien. Y aquí hace una pregunta que esto aplicarlo directamente en el método no es posible. Sí es posible. O sea, de hecho, lo que podríamos hacer es llamar aquí, en vez de a filtrar Pokémon, llamar a una función que le pasamos unos Pokémon por parámetro, que sería este array, y lo filtrara. Pero ¿qué va a pasar? Que cada vez que se evalúe esta template, va a volver a llamar a esa función. ¿Me explico? Va a ejecutar la función. Si está guardado como una variable computada, ese dato no lo tiene que volver a calcular. Solo se calcula cada vez que una de sus dependencias cambie, no cada vez que tú quieras leer ese dato. Y pues eso, básicamente, es decir, en no sé cuántas líneas llevo, en menos de 40 líneas, pues ya tenemos implementado coger los Pokémon de JSON, quitar los Pokémon, filtrar por nombre. Es decir, un montón de funcionalidad en muy poco código, por así decirlo, que nos da toda la funcionalidad esta de Vue. Entonces, vale, pues estos input, estos checkbox, seguirían un poco la misma lógica. Yo tengo aquí unos checkbox donde quiero repetir pues todo todos los datos que tengo aquí en este objeto, todos estos tipos, y en función de uno u otro, añadirle una condición de aquí de filtrado donde lo podemos mostrar. Pero como llevo ya 1 hora y cuarto casi, normalmente en este punto pues suelo preguntar qué preferiréis, que veamos esto, cómo implementar estos checkbox de aquí, o cómo ver con el Vue CLI cómo generar o tratar de migrar esto a una aplicación del Vue CLI para hacer componentes de Vue en vez de coger Vue de un CDN, sino algo más parecido a cómo sería una app real. Vale, pues aquí dicen una app Vue CLI, y yo creo que Vue CLI, vale. Bueno, pues todo el mundo por Vue CLI. De hecho, normalmente no sé por qué suelo hacer esta pregunta, si siempre se responde Vue CLI, pero bueno, por si acaso. Si queréis ver de todas formas cómo están implementados estos checkbox, se puede ver en el repo, está ya resuelto. Bueno, y de hecho la parte de Vue CLI también está resuelta. En la rama Vue CLI está hecho este ejemplo. Y en la rama S6 si este sería más S6 lo que he escrito, sería el código este que hemos visto. De hecho, mira, lo voy a seleccionar aquí y lo vemos que en S6 el main.js está aquí escrito lo que hemos hecho. Vale, pues bueno, volviendo al Vue CLI. Vale, ¿qué es el Vue CLI? Bueno, pues para quien no lo sepa, CLI o CLI significa Command Line Interface, es decir, es una línea de comandos de Vue. Y de hecho podemos aquí buscar en internet, y está aquí en cli.vuejs.org.
Y lo que es básicamente una línea de comandos que nos va a dar, pues nos va a ayudar a montar nuestros proyectos de Vue y a gestionarlos, las dependencias y demás. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que es una línea de comandos y ya está. Entonces, si hacemos get started y vamos a la parte de instalación, pues lo podemos añadir con npm install -g @vuecli o con yarn global add @vuecli. Pues yo ya lo tengo instalado, ¿vale? Pero básicamente lo que ocurriría es que después de hacer esta línea vamos a tener disponible en nuestro terminal un comando que se llama view. ¿Vale? Puedo ver la versión. Yo tengo la 4.1.2. ¿Vale? Básicamente es tener una línea de comandos que se llama view y que nos va a ayudar a hacer un proyecto inicial. Entonces aquí, por ejemplo, me puedo mover a desktop y voy a crear un proyecto. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Pues le digo view create y el nombre del proyecto, que va a ser el nombre de la carpeta. En este caso, pues le llamo Pokédex CLI, por ejemplo, para decir que está hecha con el CLI. Entonces, el ViewCli es muy majo y nos va a empezar a hacer preguntas sobre qué queremos en nuestro proyecto. Podemos elegir por defecto, es decir, que solo tenga Babel y Slim, o seleccionar manualmente las features. La idea es, vamos a ver manualmente qué features tiene, por así darle un poco más de chicha. Pues selecciono Manual Select Features. Entonces, aquí puedo elegir, por ejemplo, si quiero tener Babel, si quiero usar TypeScript, si quiero darle soporte a una PWA, si quiero meterle el router de Vue, si quiero, o Vuex para gestión de estado, o un preprocesador CSS. Vamos a elegir, por ejemplo, que sí, que queremos un preprocesador CSS. Si queremos test unitarios, test end-to-end, es decir, un montón de opciones que ya te las da por defecto. Por ejemplo, voy a tirar con estas opciones. Sigo para adelante. Como le he dicho, preprocesador CSS, pues ahora me pregunta, SAS, o LESS o Stylus. Por ejemplo, voy a cogerle, yo qué sé, SAS. Y el lint, ¿qué lo quiero? Pues la configuración del Airbnb, es lint con Prettier o solo con prevención de errores. Vamos a decirle de prevention error solo. Cuando quiero hacer el lint, on safe, on fixed commit, pues on safe. Donde quiero toda esta configuración adicional, en ficheros dedicados en el package.json, vamos a darle package.json mínimamente. Vale, y esto es si quiero guardar toda esta configuración que yo he cogido ahora para un proyecto en el futuro. En principio no, así que para adelante. Y ya esto me lo hace todo solo. Te genera el package.json, hace el npm install o el yarn install, y te monta por detrás todo lo que necesitas para empezar a tirar componentes de Vue. Mientras tanto, voy leyendo una pregunta. Buen día, tengo una duda muy grande. Si creo una SPA con VueCli usando Vuetify y Axios, ¿podría hacer build y se podría subir a un shared hosting normal como los que todo el mundo contrata o se requiere forzosamente de una VPS o un servidor Node? Sí, podría subirlo a un hosting normal. Es decir, el VueCli, cuando tú haces un build, lo que te hace es generarte unos estáticos que básicamente es JavaScript y JavaScript y ya está. Entonces, esos estáticos los puedes leer de un hosting normal y corriente. Lo que pasa es que si estás tirando de algún servicio externo, si estás tirando de una API, pues tienes que tener acceso desde esos estáticos a esa API. Pero vamos, en principio, todo esto lo que te genera son estáticos cuando haces un build. Vale, bueno, esto ya está creado. Entonces, dice, ¿cómo continuamos? Pues nos metemos aquí en Pokédex CLI y hacemos un npm run serve. npm run serve. Y esto lo que nos va a hacer es levantarnos un servidor de Webpack para desarrollo con un proyecto inicial de Vue. Es decir, aquí en el localhost tenemos aquí ya un proyecto de Vue.
De hecho, vamos a ver el código. ¿De dónde viene esto? Esto lo tengo en desktop, Pokédex. Voy a abrirme el Visual Studio Code para ver qué es lo que me ha generado en esta carpeta. Vale, esto me lo muevo para acá y ahora este lo tengo aquí. Vale, pues básicamente lo que sería un proyecto pues como vacío de Vue, pues tiene toda esta, bueno, un pequeño README que nos dice cómo hacer un install, cómo ponerlo en modo desarrollo, donde además tenemos hot reload, es decir, esto es el hot module replacement, que lo que nos permite es ir actualizando en tiempo real sin tener que ir a recargar cada vez que hacemos un cambio en los ficheros. Esto si lo queremos mover para producción, si queremos pasar el int y demás. Si fijáis el package JSON que ha generado, pues ya nos ha metido Vue, nos ha metido el linter, nos ha metido las reglas del int y demás. Y bueno, la carpeta public, donde aquí está el index.html que se va a generar y es aquí donde se va a inyectar los bundles de Webpack, que son básicamente todo nuestro JavaScript minificado y comprimido puesto aquí. Y en la carpeta src de source, pues tenemos lo que es la base de nuestro código fuente. Es decir, aquí está nuestra aplicación realmente. El main.js se encarga de hacer el scaffolding inicial, se llama. El bootstrap, perdona, que es levantar un primer componente que va a englobar todo, que en este caso se llama app. ¿Vale? Y si os fijáis, como se escriben los ficheros de Vue, es en ficheros .vue, con extensión .vue. Y esto está muy chulo porque ya no hace falta ir de un lado para otro, el HTML está en un lado, el JavaScript está en otro, el CSS está por otra parte, sino que aquí podemos tener en un solo sitio, en un solo fichero, todo lo que tiene que ver con este componente. Creo que sería interesante, antes de cerrar, comentar extensiones de Visual Studio Code que recomiendas y las Vue DevTools. Pues sí, efectivamente. Bueno, todo esto, los ficheros .vue, obviamente son solo de Vue. Para verlos necesitamos una extensión de Visual Studio Code que se llama Vetour, ¿vale? Que es la que tengo yo puesta. De hecho, fijaos, solo tengo 3 extensiones Visual Studio Code, que es Vetour, y bueno, estos son temas. Vetour lo que te va a dar pues es un montón de features y un montón de tooling para poder desarrollar con Visual Studio Code. Y básicamente lo que nos da es pues esto, poder ver aquí, escribir todo lo que queramos, tanto si es HTML como JavaScript como CSS. ¿Cómo es la estructura? Pues esta estructura es muy simple. Simplemente tenemos un componente app, que es el principal, que aquí si vemos tira de un Hello World, que es otro componente que está aquí metido dentro. Con Hello World es el componente que ya tiene aquí definido pues esta imagen y demás. De hecho, si aquí cambio alguna cosa y pongo, en vez de instalar Vue Plugins, pongo hola Alberto Chamorro y guardo. Bueno, lo he escrito medio mal. Pero automáticamente con el hot module replacement te lo actualiza en tiempo real. Esto por un lado, lo que son los componentes de Vue. Y un componente de Vue es básicamente lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho como un componente muy grande que engloba todo, y con estas herramientas la idea es poderte separar esa interfaz en trocitos más chiquititos para poder delegar responsabilidades a cada componente. Y las DevTools, pues bueno, si queremos debuguear esto, si os fijáis, hay una extensión de Chrome pues que se llama Chrome Extension View. Aquí está. Que bueno, yo ya la tengo instalada y que nos va a permitir debuguear las aplicaciones de Vue más fácilmente. ¿Vale? Aquí nos dice que ha detectado Vue en esta página, por lo tanto la podemos usar.
y lo que nos va a meter es una pestañita aquí que se llama View, donde podemos analizar los componentes que tenemos. En este caso solo tenemos 2 componentes. Y cómo se relacionan entre uno y otro. Por ejemplo, este componente recibe unas props que se llaman message. Efectivamente, aquí tenemos este componente que recibe unas props que se llama message. Y el valor que tiene en ese momento es welcome to your Vue.js app. Que eso es porque app.view le pasa a su hijo welcome to your Vue.js app. Y esta es un poco la idea. Irnos separando en distintos componentes y relacionarnos mediante props hacia abajo y eventos hacia arriba, de la misma forma que estamos haciendo con las templates. Si os fijáis aquí, bueno, este message no es reactivo, es siempre el mismo código, pero si quisiéramos cogerlo de la template, pues ¿qué haríamos? Lo mismo de antes, definirnos aquí un data que nos devuelve un objeto donde este objeto pues es my message y lo puedo poner aquí Rubén. Entonces, este my message, ¿por qué me sale esto en rojo? Vale, me falta esta coma. Y esto es un punto y coma. Este my message lo puedo usar en la template, ¿vale? Puedo poner aquí my message y aquí le pongo 2 puntos delante para decirle que coja este dato. Y ahora va a pintar Rubén, es decir, porque ahora el hijo recibe un mensaje que se llama Rubén. Si este dato lo puedo cambiar desde aquí, puedo poner Rubencio, pues ya se me actualiza automáticamente. Vale, a ver, otra pregunta que es, ¿por qué renombras that por this en tu main.js original? ¿Por qué renombro that por this en mi...? Ah, vale. Creo que te refieres a que en la rama master, en el main.js, aquí utilizo esta como ayudita que se llama that para usar el this. Vale, esto es por JavaScript. Básicamente, aquí lo que está, la idea de este fichero es que sea como un JavaScript ES2000, ES5, básicamente. En ES5 no tengo arrow functions. Las arrow functions lo que te permiten es que el this lo coja de la función padre o de la función padre más cercana que tenga un this. Como no existen las arrow functions y esto se define como función, aquí si hago this se va a referir a esta función, cuando el this que yo quiero es referirme a esta otra. Por lo que, ¿qué es lo que se hacía antes? Pues básicamente te guardabas en una variable el this del padre y la llamas that o la llamas pepe o la llamas other this y ya la puedes utilizar como referencia desde otra función que está anidada. Eso en JavaScript, en ES6 ya no hace falta. ¿Por qué? Porque en ES6, que es el mismo ejemplo, podemos poner una arrow function. Y en esta arrow function, este this se refiere directamente al de esta función, no al de esta arrow function. Es por eso que... Pero vamos, en general, yo creo que ya no hace falta preocuparse por estas cosas y mientras escribas una arrow function, sabes que tienes acceso ya al this del padre. Y bueno, pues la idea ahora sería un poco pues migrar lo que tenemos ya hecho, es decir, migrar todos esto en distintos componentes. Por ejemplo, un candidato a componente podría ser esta Pokémon Card, o podría ser este input, que a lo mejor se podría reciclar en varios sitios, o estos checkbox. Ahí ya el límite ya, o la imaginación lo pone cada uno. Yo he dejado un ejemplo en la Pokédex, ¿dónde está? Pues no lo tengo. Vale, en la rama ViewCli, lo que está es generado esto, pues si os fijáis, con unos componentes que se llaman Pokémon Card y NiceInput, básicamente. Podrían haber sido otros.
pero son simplemente para cogerlos de ejemplo. Y pues eso. Esa es un poco la idea. O sea, podríamos migrar lo que teníamos hecho antes de Vue tirando de un CDN a ahora Vue tirando o usando Webpack y usarlo como para una aplicación, para una SPA. Algo más grande. Y... Uy, va. Aquí hay más preguntas que no las he visto porque no he hecho scroll, lo siento. Otra preguntita, ¿en qué canal lo subirán? Pues esto creo que Luis... Seguramente en YouTube. Pues YouTube. Y dice, ¿podemos tener otro webinar donde podamos continuar haciendo componentes más pequeños? En todo caso, ha estado muy guay la clase, gracias. Bueno, sí, todo es verlo. O sea, ahora mismo que estamos en cuarentena, pues hay tiempo. Así que no, yo no voy a salir de casa, así que estaré por aquí para ahora u otras. Pero sí, podría verse claro. Y ya está. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más, alguna duda. A ver, Leo, ¿qué prefieres? ¿Componentes en un solo fichero o separar el script template y style? Vale, componentes en un solo fichero, sin duda. Porque aunque se puede hacer, y de hecho lo he visto en algunos proyectos, a ver dónde tengo el código. Se puede hacer, por ejemplo, que Hello World View, en vez de coger aquí el script, lo coja de un JS que se llame igual, o que se llame index.js, o que la template lo coja igual. Pero lo que estás haciendo es, básicamente, estás dispersando cosas que deberías de entender en su conjunto juntas, porque esta template no se va a utilizar en otro sitio más que con este JavaScript. Por eso yo creo que cuanto más junto, mejor. Además, así te puedes aprovechar de que si, por ejemplo, yo quiero ver dónde estoy utilizando my message, la template, simplemente hago una búsqueda aquí en este fichero. No tengo que buscar en una carpeta. Y separarlo en 10 ficheros distintos complica mucho entender qué cosas tienes abiertas, porque normalmente lo que haces es ponerle el mismo nombre a todos. Todos, por ejemplo, se llaman index.js y de repente tienes abierto aquí 50 ficheros que se llaman index.js y dices, ostras, me voy a volver loco. Sin embargo, si lo tienes todo en un punto view, está más concentrado, tienes el enfoque en lo que es el código. Y sigue estando separado el template por un lado, y el JavaScript por uno, y el CSS por otro. Vale, y bueno, muy buena la clase, se irá a ejecutar con otro webinar. Bueno, pues eso ya lo podremos hablar. Yo por mí, pues eso, encantado. Dice, ¿existe algo como React Native para Vue? Sí, claro, hay varias alternativas. Una que se llama, que creo que se usa bastante, se llama NativeScript Vue, que básicamente es la idea esta, crear componentes nativos con Vue. Hay otra que de hecho fue de las primeras que salió que se llamaba Wix, que está desarrollada por Alibaba. Bueno, es que Vue es súper popular en China. De hecho, su creador tiene ascendencia china. Creo que es chino, no estoy seguro. Entonces, ahí han desarrollado un montón de cosas. Todo lo que son de AliExpress y, de hecho, creo que AliExpress parte está desarrollado con Vue y esto. Wix es una alternativa. De hecho, fijaos, mira, aquí justo sale un meetup de Vue Madrid que dimos, pues explicando Vue. De hecho, Rafa Casuso, que es un organizador también de Vue Madrid, iba a dar una charla de un poco más o menos estado del arte de desarrollo nativo con Vue, pues NativeScript Vue, también hay otro que se llama Vue Native, por ejemplo, que es la misma idea. Pero lo que pasa es que con todo esto del coronavirus, pues hemos tenido que posponer todos nuestros meetups. Pero sí, en principio hay bastantes cosas para hacer desarrollo nativo. A ver, Jeremy Tebault, quiero hacer una página web y una aplicación móvil. Estoy preocupado para el SEO de la página. ¿Es mejor usar Vue Native solo para la aplicación móvil si SEO es importante? Vale. A ver, el SEO el SEO busca en páginas web. Es decir, no creo... una aplicación nativa en principio no tiene nada que ver con el SEO.
porque o si acaso cómo lo posicionas en el market donde está, pero en principio no tiene nada, que lo desarrolles o no nativo no impacta en el SEO. Lo que sí que puede impactar en el SEO es que tu aplicación sea una SPA o sea Server-Side Rendering. Una SPA lo que hace es que se ejecuta todo el JavaScript en el front y ahí empieza la interacción. Por lo tanto, un crawler de Google lo que va a hacer es recibe un index HTML vacío y cuando se ejecuta JavaScript ya se empieza a rellenar. Actualmente creo que el estado del arte de los crawlers de Google, de Bing y demás son capaces de ejecutar ese JavaScript y de renderizarte más o menos, pero creo que siempre va a ser mejor que te hagas server-side rendering. Entonces, una forma, hay un framework sobre Vue, que es un poco como un framework sobre un framework, que se llama Nux, que lo que te da es este tipo de cosas, como por ejemplo server-side rendering, ya for free. Es decir, de una manera muy facilita poderte crear una aplicación que tenga ya server-side rendering, que ahí sí que va a ser importante. Si tú necesitas, si tienes un e-commerce, por ejemplo, y tienes datos que son públicos y que deben de ser fáciles de poderse buscar por los crawlers, es importante, o puede ser un detalle que los pintes en el servidor de forma que la primera petición ya llegan esos datos pintados. Eso cómo funciona es que te vienen los datos pintados y luego se hace una cosa que se llama iteration, que básicamente que es después Vue toma el control sobre esa interfaz que ya está pintada. Y el resto de iteraciones ocurren como en una SPA normal. El routing ocurre como en una SPA y todo ocurre como si en JavaScript solo en el front. Dice, para SEO en web necesitarías usar Nuxt. Efectivamente, puedes usar Nuxt. Otra alternativa creo que se llama Gridsom. Model Website Static. Luego, si utilizas una librería de UI que se llama Quasar, Quasar tiene su propio CLI. Quasar, la verdad es que es un proyecto bastante chulo. Te da un montón de componentes y un montón de historias, y una forma de poder construirlo es también haciendo el server-side rendering. Creo que está por aquí, Build SSR. Es decir, hay mucho ecosistema alrededor de Vue. Si estáis empezando, pues igual os explota la cabeza con tantas cosas y tantas opciones. Así que lo que he contado ahora, que es lo principal, que es el core de Vue, lo chiquitito, es lo que se usa. Vale, pues ya estaría, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y luego ya, bueno, tenemos tu contacto si queremos preguntarte más. Vamos a subir, vamos a editar la charla y vamos a subirla seguramente a YouTube. Os enviaremos el link cuando lo tengamos. Y es Malt España, pienso que sí, Malt España o Malt Spain en YouTube. Una vez que lo tengamos, os lo pasamos. Porque os habéis registrado. Así que nada, cualquier cosa además me podéis también preguntar si tenéis cualquier duda sobre Malto Freelance y a ver si Rubén se anima para un próximo webinar, que ya tenemos Veremos. tiempo, ¿no? Sí. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias. Sí, por mi parte, bueno, decir que pues encantado y un placer que hayáis estado aquí pues escuchándome durante más de hora y media. Me parece un gran logro. Si tenéis alguna duda o lo que sea, tengo los mensajes abiertos en Twitter. Podéis escribirme a ruben.balseca@gmail.com. Es decir, yo siempre estoy encantado de echar una mano a cualquiera que esté empezando. Así que pues, mucha suerte con ello. Genial, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.